Hoy quiero anunciar también que quiero extender esta asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo, a partir de la 12ª asignación universal por hijo que vamos a incorporar, porque viendo las estadísticas, hemos decidido a seguir apostando a la vida. Las causas directas, las que tienen que ver con complicaciones, explican más de la mitad de las muertes de las mujeres por aborto. Superan las del aborto, el 21% es el aborto y las directas son el 59%. Estamos apostando con esta asignación universal por hijo, que significará inscribirse en el Plan Nacer y controlar a todas las madres con todos los controles médicos y a la criatura con las mismas condiciones. Estamos haciendo una muy fuerte apuesta a la vida y a uno de los objetivos también de descender la mortalidad infantil y descender la mortalidad materno-infantil también. Y estoy segura que lo vamos a poder lograr. Este beneficio se comenzará a implementar a partir del... Bueno, fue una hora de charla, agenda abierta. Estamos hablando del encuentro que mantuvo la presidenta Cristina Fernández en Nueva York con el magnate George Soros. ¿Algo para destacar, Raúl, del encuentro? Varias cosas, Patricia. Por un lado, es de destacar algunas de las repercusiones que tuvo este encuentro, porque evidentemente desilusionó a aquellos que esperaban que hubiera de parte de este financista internacional, de uno de los más poderosos inversores del mundo, alguna crítica, algún cuestionamiento al modelo argentino y sobre todo, por ejemplo, a que el año pasado en Argentina se votó una ley de tierra que limita la cantidad de tierras que puede tener un capital o un empresario extranjero. Esperaban que, bueno, que Soros condenara al país, por lo menos por eso. No, no lo hizo, a pesar de que Soros es un fuerte inversor en tierras agrícolas, en este tipo de explotaciones. Soros, en cambio, lo que destacó es las posibilidades de negocio que presentaba hoy Argentina y el avance que tenía y las perspectivas que él estaba dando a que Argentina siga creciendo. Recordemos quién es Soros, porque aparte de esta condición de poderoso empresario, poderoso capitalista y además uno de los apostadores más fuertes en finanzas sin especulación que hubo en el mundo por sus antecedentes, recordemos nada menos que jugándole una pulseada y ganándole al Banco de Inglaterra hace ya La presidenta Cristina décadas. Fernández de Kirchner y el empresario norteamericano de origen húngaro George Soros dialogaron en Nueva York sobre las perspectivas de la economía argentina. El encuentro se desarrolló en el Hotel Mandarín Oriental, donde se aloja la jefa de Estado en su estadía. La presidenta Kirchner y el señor Soros discutieron sobre diferentes temas, incluyendo las perspectivas de la economía de Argentina, los recientes acontecimientos positivos en la energía y el sector de los hidrocarburos y la reforma política de drogas de Argentina en América Latina, dijo Michael Bachon, portavoz de Soros. El empresario Soros es uno de los hombres más ricos del mundo y accionista de la petrolera estatal YPF, donde tiene el 3,5% de las acciones. Previo a este encuentro, Cristina recibió en audiencia privada al titular del Banco Interamericano, BID, Luis Alberto Moreno, y cerró la jornada con una reunión con el empresario argentino Eduardo Eurnequian. Sí, señora presidenta, para manifestar que, tal cual nuestro bloque lo informara el mismo 28 de junio, cuando se sancionó en la Cámara de Diputados el Instituto de la IBE, vamos a acompañar esta media sanción. ¿Quieren saber quiénes fueron los que me hicieron cambiar de opinión? Fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle, verlas abordar la cuestión feminista, verlas criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal, nos debe colocar a todos en un lugar distinto.
¿Puede un hombre desde las más oscuras capas del poder usar su dinero e influencias para manipular la economía, la política y la sociedad mundial a su antojo? Cualquiera que conozca a George Soros contestaría afirmativamente sin dudar ni un segundo. La historia de George Soros comienza en Hungría, donde nació en los años 30, bajo el nombre de Georgi Schwarz, y ahí vivió durante la ocupación nazi en 1944 y 1945, cuando fueron asesinados más de 500.000 judíos húngaros. El adolescente Soros y su familia judía lograron sobrevivir tras conseguir documentos de identidad falsos. Pero, tras la ocupación soviética del país, abandonó Budapest en 1947 para instalarse en Londres, donde se graduó por la London School of Economics. En 1956 emigró a Estados Unidos, entró en el mundo de las finanzas y lanzó su propio fondo de inversiones, que se hizo muy famoso por sus agresivas inversiones y sus movimientos especulativos a corto plazo en los mercados financieros globales. Actualmente la revista Forbes lo sitúa en la 60ª posición como la persona más rica del mundo, con una fortuna de 8.300 millones de dólares. Este es un dato importantísimo porque revela que a ciertos niveles de estatus social no hace falta ser el hombre más rico del mundo para conseguir lo que uno quiere. A esos niveles es mucho más importante el poder y la capacidad de influencia que uno tiene sobre los demás que el propio dinero, porque, evidentemente y como es obvio, en esos círculos, dinero es lo que sobra. Si hay un día en la historia que marcó a Soros para siempre como el paradigma de la especulación financiera, fue el 16 de septiembre de 1992, conocido como el Miércoles Negro. 2 años antes, el Reino Unido había entrado en el ERM, Exchange Rate Mechanism, un organismo con el que los países europeos establecían un tipo fijo de cambio de divisas. El marco alemán era la moneda de referencia y el Reino Unido entró poniendo un valor demasiado alto a la libra. Soros, que era ya rico pero no tanto como lo es ahora, detectó una oportunidad de oro, o más bien de Soros, y desde su fondo de riesgo Quantum Fund comenzó a reunir dinero para lanzar una operación a la baja contra la libra del Reino Unido, un movimiento de ni más ni menos que 10.000 millones de dólares. A finales de agosto, el Bundesbank empezó a insinuar una corrección del ERM, que significaría una devaluación de la libra. Y ahí, por supuesto, ¿quién estaba? George Soros, preparado y dispuesto a todo. Cuando los mercados abrieron ese día, miles de millones de libras esterlinas comenzaron a venderse y el valor comenzó a bajar. Y ni su compra por parte del Banco de Inglaterra evitó el hundimiento, lo que hizo que tuvieran que retirar la libra del ERM. Tal cosa costó al Reino Unido unos 3.300 millones de libras. En menos de 24 horas el fondo Quantum Fund ganó 7.000 millones de dólares y Soros se embolsó personalmente más de 1.000 millones. Esta fue sin lugar a dudas la jugada maestra de Soros y demuestra cómo la inteligencia y el poder de un hombre pueden hacer estragos si se encuentran con una oportunidad en el lugar indicado en el momento indicado. En 1993, apenas unos meses después de haber destrozado y desplumado al Banco de Inglaterra, fundó la red Open Society Foundations. Se trata de la segunda organización filantrópica del mundo tras la fundación Bill y Melinda Gates, llegando a invertir casi 1.000 millones de dólares de forma anual. Y este es uno de los puntos más controversiales y polémicos de George Soros, las causas a las que apoya y financia y por qué lo hace. Entre las cosas a las que ha destinado dinero este hombre se encuentran, por ejemplo, los derechos LGBT, por otro lado también enardecer a las minorías raciales y religiosas. No es casualidad que últimamente se vio cómo surgieron movimientos raciales casi por arte de magia, pero la realidad es que no fue magia, sino mafia. Fue George Soros a través de su Open Society. Soros financió movimientos como Occupy Wall Street y Black Lives Matter, este grupo que pretende imponer la supremacía de los negros en Estados Unidos. También financia los movimientos para legalizar la prostitución, la legalización de drogas como la marihuana, que por ejemplo en Uruguay la marihuana se legalizó porque George Soros presionó haciendo lobby para que esto suceda, y a las pruebas me remito, pueden verlo en pantalla. La razón: primero, mucho dinero de por medio para las farmacéuticas y para empresas como Monsanto. Y en segundo lugar, que una humanidad más estupidizada por las drogas es siempre más útil para la élite. ¿Qué pasa que George Soros nunca financia cosas como educación y cultura? ¿Será que a los que manejan el mundo no les interesa que el común de la gente tenga un intelecto elevado? Piénsenlo.
Y también no podía faltar la fresa del postre, la joya de la corona liberal. Soros financia los movimientos pro aborto, sobre todo en América Latina. Su fundación, la Open Society, trabaja mancomunadamente con la nefasta y oscura organización Planned Parenthood. Por esta razón es que estos movimientos tienen tanta fuerza en el mundo, y más aún en Latinoamérica. En 2015, Soros invirtió $1,5 millones en callar el escándalo de tráfico de órganos y tejidos de Planned Parenthood Federation of America en Estados Unidos. Todo este movimiento pro aborto no es una casualidad ni surgió por una necesidad, como dicen. No, los están usando, y eso es lo que más tristeza da. Estas organizaciones son las encargadas junto con la ONU de manipular las estadísticas para, así, tener la excusa para poder impulsar estos movimientos. Hay que tener en cuenta que estas cosas siempre vienen de mucho más arriba. Lo que pasa es que a la gente ingenua y sobre todo a los jóvenes que necesitan saciar su necesidad primitiva de sentido de pertenencia, les encanta pensar por un momento que tienen algún tipo de poder en sus manos. Y la cruda realidad, la que pocos les van a decir en la cara, es que no tienen poder aquí. Esto viene de mucho más arriba, porque existen personas como George Soros que tienen poder en serio, poniendo su dinero y su influencia para conseguirlo. Estas personas poderosas tienen grandes tanques de pensamiento que estudian la psicología de masas desde hace casi un siglo y saben claramente cómo manipular a la gente a su antojo. Y a las pruebas me remito. En 2018, cuando se debatió el aborto en Argentina, ese día la contraportada del New York Times era esta. ¿Y saben qué pasó? Todos los adeptos del movimiento pro aborto festejaban diciendo: miren lo que conseguimos, salimos en el New York Times porque estamos empoderadas. Claro, obviamente cualquiera de nosotros estaría empoderado si no financiara a George Soros, ¿no lo creen? Ese día también decían cosas como: el mundo nos está mirando. Y no, realmente el que los estaba mirando con atención era George Soros. Vamos a develar la realidad de esta portada del New York Times, lo que nadie dijo sobre esto. Esta portada, como se indica en la misma y no estamos inventando nada, fue pagada por la ONG Amnistía Internacional, también conocida por su turbio accionar. Esta ONG también está financiada ¿por quién? Sí, adivinaron, por George Soros, y a las pruebas, como siempre, me remito. Veamos lo que pasó en diciembre de 2017 en Irlanda. Irlanda, Amnistía Internacional debe devolver las donaciones de Soros para promover el aborto. De acuerdo con las reglas de la Comisión de Normas Públicas, CIPO, Amnistía Irlanda debe devolver el dinero recibido por parte de la Open Society, propiedad del magnate húngaro George Soros, para promover el aborto en el país mediante la derogación de la 8ª enmienda. Amnistía Internacional Irlanda ha estado recibiendo dinero extranjero en forma de una subvención para apoyar una campaña pro aborto y que sea derogada la 8ª enmienda. Sin embargo, la Comisión de Normas Públicas, CIPO, determina en su web que es ilegal recibir fondos de fuentes extranjeras con el fin de influir en la política estatal del gobierno irlandés. Bien por Irlanda. La gran aportación económica del multimillonario George Soros se ha hecho pública en la web de Amnistía, que detalla lo siguiente. También recibimos ingresos de organizaciones filantrópicas para trabajar en cuestiones específicas. El financiamiento para estos proyectos solo se puede gastar en estas áreas. Por ejemplo, nuestro Es Hora deroga la 8ª enmienda. La campaña está financiada en parte por una subvención de Open Society Foundation. Queda claro entonces por quién está financiada la campaña pro aborto en América Latina y en el mundo, y quién fue el responsable de poner esa portada en uno de los medios liberales más importantes de los Estados Unidos. Sí, adivinaron otra vez, George fucking Soros. A mucha gente que apoya el aborto esto le puede caer antipático, pero es la verdad. Las pruebas están ahí y hablan por sí solas. Los hechos, en definitiva, siempre le ganan a la ideología, porque los hechos no se pueden falsear. Cada quien puede tener su postura sobre estos temas, pero lo que hay que reconocer y lo que hay que entender es que existen grupos de poder como los de este señor que están aprovechándose de las minorías. Las están usando a su placer para desviar el curso natural de la sociedad y para conseguir fines muy oscuros y perversos, beneficiándose a su costa. Qué irónico que a las feministas las esté manipulando un hombre.